Hola chiquillos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Con relación a la actividad evaluada de segundo medio, en este caso de biología, es muy importante que identifiquen acá arriba la información que es importante, ¿cierto? Que donde aparece especificado cuál es el eje que se está trabajando, en este caso es biología, ¿ya? El correo electrónico al cual van a tener que enviar su actividad o también está el número de WhatsApp. Es muy importante que lean las instrucciones generales antes de comenzar. Lo importante de acá es que primero tienen que entender que deben leer el material anexo que se les entrega y también las actividades para poder realizarlas, y que la actividad es evaluada con nota directa, es la primera nota. Ahora, puedes enviar tu actividad a través del email, a través de WhatsApp, con fotografías, por favor, que sean lo más nítidas posibles, ¿ya? También lo pueden enviar con el furgón escolar, ¿ya? En el caso de que envíen con el furgón escolar, tienen que entregar solo la actividad, no el material anexo, porque el material anexo es de ustedes y es parte de la materia de ciencia. Si responden a través de cualquier medio, no deben olvidar colocar su nombre, por favor, y su curso, ¿ya? Para que el proceso de identificación sea mucho más rápido y mucho más fácil. Es importante que si van a entregar sus guías, ¿cierto? Con el material impreso, deben colocarle su nombre a todas las hojas que utilicen en caso de pérdida, y además tratar de sacar alguna fotografía de las actividades que entregan en caso de algún extravío de estas, ¿ya? Porque sucede que muchas veces se confunden entre otras guías y van a otros profesores. Cualquier duda o consulta la pueden realizar en la clase online, y además, ¿cierto? Entre los horarios que están acá indicados, que es de lunes a jueves hasta las 17:30 horas y el día viernes hasta la 1, ¿ya? El plazo máximo de esta actividad es el día lunes 26 de abril a las 17 horas, ¿sí? Y solo deben entregar las actividades como le estaba comentando recién. Son 5 preguntas de alternativa, ¿cierto? De selección, en donde tienen que ennegrecer, es decir, hacer un círculo y pintar ese círculo para la alternativa correcta para cada afirmación, ¿ya? En relación al material anexo. Luego aparecen 8 situaciones, ya que son cotidianas, o en realidad de los seres vivos. Tienen que indicar cuál es la interacción biológica y explicarme por qué. Este cuadro lo pueden realizar aquí, ¿cierto? Los de material impreso, aunque el espacio es muy poco, entonces lo pueden hacer al reverso de la hoja, y aquellos que reciben el material en digital les recomiendo que utilicen otro espacio para poder hacer esta actividad, ¿ya? Y los demás en el cuaderno. Es importante, por ejemplo, dice las aves que se alimentan de insectos y parásitos que viven en el lomo de los caballos. ¿Qué tipo de interacción biológica es? ¿Ya? O sea, es una simbiosis, es un mutualismo, es cooperación, es una competencia interespecífica o interespecífica, etc. Y explicar por qué, ¿cierto? Porque hay un beneficio, porque uno solamente se beneficia, porque no sé, lo que aparezca, ¿cierto?, en la materia. Y acá, a continuación, ustedes pueden observar que hay una rúbrica porque se promedian ambos, ¿cierto?, puntajes. Y acá tenemos, por ejemplo, el tema de la responsabilidad y el uso del lenguaje técnico, además de la argumentación de las respuestas. Es importante argumentar, sobre todo en esta parte que es explicar, ¿cierto?, por qué se colocó esa interacción biológica. Es solo una. ¿Ya? Solo una. En el caso de biología tenemos la presentación, que es de niveles de organización y las interacciones biológicas. El objetivo de esto es conocer, ¿cierto?, investigar algunos niveles de organización, como por ejemplo organismo, población, comunidad, ecosistema, y las interacciones biológicas que están acá en la presentación. Los niveles de organización de la biodiversidad ya son 4, sin embargo, con los 3 que son como los que más pueden presentar deficiencias, ya que ecosistema es un lugar en específico,
tenemos el organismo, ya, que es un individuo que es parte del ecosistema, por ejemplo, un águila, ya, tienen características que lo hacen diferente a otras especies, ya, y aun cuando sean, por ejemplo, de la misma especie. Vamos a hablar de un organismo, por ejemplo, los gatos, ¿cierto? Y ustedes saben que hay diferencias entre sus manchas, los colores. Están también los perros, ¿cierto? Que son organismos que, a pesar de ser de la misma especie, hay algunas diferencias. Luego tenemos el concepto de población, que es un grupo de individuos que van a pertenecer, en este caso, a la misma especie, y también van a vivir en el mismo área geográfica que, por ejemplo, que otros individuos que son de su especie. En este caso, ¿cierto? Tenemos acá unas vicuñas. Y la comunidad ya se reconoce cuando hay varias poblaciones de distintas especies que se relacionan entre sí y que también interactúan en un área geográfica todos al mismo tiempo. Las interacciones biológicas como tal se dividen en dos. Tenemos interacciones que son interespecíficas y tenemos interacciones que son intraespecíficas. Las interacciones interespecíficas son 4, ¿ya? La competencia interespecífica, la simbiosis, la depredación, el comensalismo. Y a su vez las relaciones o interacciones biológicas de la simbiosis podemos tener algunas que son parasitarias y otras que son mutualistas. Y en el caso de las interacciones intraespecíficas tenemos la competencia intraespecífica y la cooperación. Para poder entender la diferencia entre interacciones interespecíficas, esto es entre especies. Y acá interacciones intraespecíficas, ¿cierto? Son en la misma especie. Acá tenemos una definición de lo que es competencia interespecífica, ya que, por ejemplo, en este caso, estos organismos que son de la misma especie luchan todo el tiempo, ya porque las necesidades que ellos tienen son muy similares. Tienen el mismo tipo de alimento, ocupan el mismo hábitat, también compiten para poder aparearse con la misma hembra, etc. En el caso de la cooperación, este tipo de relación están todos los organismos beneficiados. Todos se ven beneficiados aquellos que se involucran en alguna tarea en común. Por ejemplo, en el caso de las abejas, ¿cierto? Que trabajan en sus panales y que se benefician de la miel, ¿ya? Generalmente es la protección, ¿cierto? Además del alimento y tener el refugio. En el caso de la competencia interespecífica, se produce cuando individuos que son de diferentes especies van a utilizar, ¿cierto?, el mismo recurso, alimento, ¿ya? Y que se encuentran en una cantidad limitada. Por ejemplo, territorio, agua, alimento, la luz, ya son algunos recursos que generan este tipo de competencias. Por ejemplo, entre diferentes especies como está acá. En el caso de la depredación es cuando un individuo, ¿cierto?, de una especie que es un depredador da muerte a otra especie, se alimenta de esta, ¿cierto? Es una depredación. Entonces tenemos aquí generalmente el caso de los carnívoros y los herbívoros, ¿ya? Y que algunos, por ejemplo, se da generalmente en esto, ya que como dice ahí, los herbívoros no matan a la planta, la afectan a algunas partes, ¿ya? Pero esta relación como tal se conoce como herbivoria. El mutualismo ocurre entre dos o más organismos que son de diferentes especies y que se asocian para conseguir beneficios. Por ejemplo, los líquenes. En los árboles, ¿cierto? Tenemos una especie de... No es planta, pero sí se asemeja mucho, ¿cierto? Como un tipo de barba, ¿ya? Y estos se benefician ambos organismos. El comensalismo, tenemos acá en el caso, por ejemplo, de Nemo, ¿cierto? No sé si recuerdan la película. Ya hay un comensal que va a obtener beneficios de otra especie que no se va a ver perjudicada, pero tampoco beneficiada. Y los va a hospedar. Sino que muchas veces incluso hasta resulta neutral.
¿ya? Por ejemplo, algunos nidos de las aves son ejemplos de comensalismo. En el tema del parasitismo, ya es una interacción que generalmente tenemos un parásito que vive al interior de o sobre otro organismo que está conocido como el huésped, donde obtiene alimento y algunos otros beneficios, ¿ya? Generalmente este le puede causar daño al otro organismo y puede llevar a la muerte también del hospedero.